de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Y ahora, como todos los viernes, nos acompaña en la mesa de Buen Provecho Óscar Vallés y su semana al cierre. Amigos y amigas, tengan buen provecho. Hoy viernes 25 de marzo, cuando son exactamente las 12:04 minutos. En la dirección general de la estación, que hace posible que llegue a todos ustedes semana al cierre de Buen Provecho, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilisa Arcaya. En la producción de este espacio, nuestra mágica Juliet Córdoba. En los controles, el que nunca falla, el imperdible, el recta de humo, César González. Y en la conducción del día de hoy, lo acompaña con mucho gusto Óscar Vallés. Como saben, los que ya siguen la señal de 750 AM a lo largo y ancho del territorio, hemos tenido algunos problemas de interferencia. Mi posición muy personal, que esa interferencia no es producto de razones internas. Hemos hecho todos los esfuerzos, creo que hay razones externas para que se mantenga esa interferencia, pero como ustedes saben, nos pueden seguir tranquilamente por nuestra plataforma digital, a través de nuestras diversas cuentas, y como ustedes saben, RCR 750M es la única radio que se ve, y nos pueden ver a través de nuestra plataforma digital rcr.tv. En Periscope estamos ya en sintonía, estamos al aire, y nos consiguen también por RCR 750. Salimos al aire también en vivo y directo por Facebook Live mediante la cuenta RCR 750, y también a los amigos que siempre nos siguen a través de nuestro canal de YouTube por RCR 750 a lo largo y ancho, no solamente del país, sino también a todos los amigos que siempre nos acompañan desde el exterior. De esta manera que hoy tenemos un programa muy especial, como anunciamos, tenemos una entrevista exclusiva al secretario general de Avanzada Progresista, al politólogo Luis Augusto Romero, que aprovecho para darle la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bienvenido. Oscar? Gracias por la invitación. Un placer, Luis. Luis y yo compartimos aulas en la Escuela de Estudios Políticos hace mucho tiempo. Bueno, el tiempo que corresponde a personas que ya a esta altura de la vida estamos al frente de algunas instancias y responsabilidades, algunos en algunos partidos, otros en algunas universidades, y ahora como ves, Luis, en los medios de comunicación. Tiempos de grata recordación, por cierto, Oscar. Bueno, siempre se recuerdan, y de verdad que esa escuela se extraña mucho. ¿Cómo no? Bueno, el interés que teníamos era porque, como todos sabemos, el país está bajo una encrucijada muy importante en este 2018. La oposición política venezolana tiene tres opciones que se han ido constituyendo a lo largo del tiempo. Unas opciones que nosotros presentamos en mi columna del domingo pasado, que sale publicada en Benepress, y señalamos que frente a estas tres opciones le toca al ciudadano examinar las tres y, por supuesto, tomar la decisión correspondiente. Y nosotros, como medio de información genuino, que respetamos la libertad de expresión, que orientamos y tratamos de mantener la pluralidad a todas las instancias y con todo el respeto, hemos considerado en este espacio, en Semana al Cierre, que dirijo gracias a la buena pro de Buen Provecho y de Thaís Peñalver, empezar a abrir un ciclo de conversaciones con estas opciones que se nos presentan, y decidimos abrir hoy con la opción que ha asumido el compromiso, el reto de participar en este proceso electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral para el 20 de mayo. De esta manera, Luis, nos complace muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación, y para comenzar de una vez con la conversación que tanta la gente tiene, tantas expectativas y preguntas que hacerte, después de reiteradas muestras de unidad y compromiso con la Mesa de Unidad Democrática, Avanzada Progresista,
comienza entonces a distanciarse de la coalición. Sobre todo distanciarse a partir de las elecciones de alcaldes del año pasado. Y lo que destaca en ese distanciamiento es que Avanzada Progresista mantiene sus principios de compromiso con la participación electoral y de compromiso pues con la salida electoral. De cierta manera, ustedes siempre han mantenido una posición que ha sido pública, notoria, abierta, de compromiso y coherencia, con participar en cada proceso electoral donde sea posible hacerlo, y en esta oportunidad ustedes siguen en esa misma línea. La pregunta que te tengo sobre el particular es, ¿cuál fue la controversia de fondo, si hubo una controversia de fondo en aquella oportunidad, y cuál fue el resultado de la evaluación que ustedes hicieron de esas elecciones, de ese resultado de las elecciones de la alcaldía? Bueno, fíjate, Oscar, lo primero que habría que decir es que nosotros durante muchos años mantuvimos una posición consistente con la Unidad Democrática. Falcón fue durante mucho tiempo uno de los 3 gobernadores de la Unidad. Falcón en el año 2013 fue el jefe del comando de campaña de Enrique Capriles Radonsky. Falcón apoyó todas las iniciativas que tuvieron que ver con el fallido referéndum revocatorio, aun cuando nosotros en ese debate interno en la Unidad habíamos planteado la importancia de mantener el tema de las elecciones regionales como eje fundamental de la política de la Unidad. No obstante, siendo la MUT un cuerpo colegiado, la mayoría se inclinó a favor del referéndum revocatorio y nosotros lo acatamos. Y no es casual, Oscar, no es casual que porcentualmente hablando, la mayor cantidad de votos para el tema de la mayor movilización que hubo para efectos de la preparación del referéndum revocatorio ocurrió en el estado Lara. Es decir, nosotros mantuvimos una línea muy consistente. Pero la unidad no es un fin en sí mismo. La unidad es muy importante para efectos de lograr los objetivos que uno se plantea en un momento determinado. La unidad es un espacio plural donde conviven varios factores políticos. Esa pluralidad se expresa en diferencias en las opiniones. Y llegado el momento de las elecciones, digamos, incluso previo a las elecciones de alcaldes, en las elecciones de gobernadores, ya comenzó a germinar en el seno de la MUD una posición que pudiéramos llamar en favor de la abstención como mecanismo para tratar de deslegitimar el gobierno. ¿En qué fecha estamos hablando más o menos? Eso fueron en las semanas previas al proceso electoral, las 15, 20 días antes del proceso electoral de los gobernadores, de las elecciones regionales que fueron previas a las alcaldías. Exacto. Nosotros dimos un debate allí. Hicimos mucho énfasis en la necesidad de organizarnos electoralmente, tomando como referencia el triunfo que obtuvimos en el año 2015. Nosotros, la unidad democrática venezolana obtuvo más de 8 millones en las elecciones del año 2015 y nosotros sostuvimos y mantuvimos una posición en función de que aún con esas condiciones adversas, si logramos esa meta en el 2015, con una oposición unida y con un discurso coherente, lo lógico era que pudiésemos nuevamente convocar al país y obtener una respuesta tan satisfactoria como la que obtuvimos en el 2015. Lamentablemente la unidad se llenó de contradicciones en el tiempo que transcurrió desde el 2015. Y ojo, yo estoy diciendo esto no con un dejo de rencor contra nadie, sencillamente estoy registrando un hecho de lo que ocurrió entre el tránsito que va del 2015 a las elecciones del 2017. Se cometieron muchos errores. La oposición democrática transitó unos caminos que a nuestro juicio eran errados. Nosotros siempre hemos reivindicado la protesta pacífica. Nos parece que a este gobierno hay que jugarle en todos los tableros. Movilización pacífica, tablero electoral y presión internacional son 3 elementos que se complementan, pero hubo un punto de quiebre entre la ciudadanía y el liderazgo político cuando la unidad no fue lo suficientemente clara para decirle a los ciudadanos, orientarlos en función de evitar la violencia en las calles. En el terreno de la violencia el gobierno siempre va a tener la ventaja y nosotros lo sostuvimos en diversos debates internos. Nosotros estuvimos en contra de los trancazos, por ejemplo. Estuvimos en contra de la guarimba, porque en definitiva, y eso lo recogen los instrumentos de medición, las encuestas, la mayoría de los ciudadanos se moviliza a protestas pacíficas cuando son masivas. Cuando la protesta se convierte en un foco la movilización ciudadana se convierte en un foco de protesta violenta, el ciudadano común se repliega. No, eso está inclusive científicamente demostrado. Exactamente. Entonces, bueno, esas contradicciones una cosa fue llevando a la otra, se produjo el desencuentro de las municipales, nosotros sostuvimos a lo interno de la unidad que abandonar a los ciudadanos en el momento electoral en el cual se van a elegir a los alcaldes, que es
el funcionario público más cercano a la vida cotidiana de las personas. Es decir, cuando usted transita por la calle de su urbanización o de su pueblo y usted encuentra que hay una cañería que está rota o un hueco que le impide transitar con su vehículo o el alumbrado no es el óptimo, pues usted tiene al alcalde a la mano para poder hacerle los reclamos correspondientes. El alcalde es una piedra fundamental de cualquier estructura democrática en todo el mundo. Que en Venezuela ocurran las cosas que ocurren, bueno, eso tiene que ver con la situación que estamos viviendo, pero era un error, y así lo fue, abandonar al ciudadano en ese momento electoral. Incluso aquí se dieron casos, Oscar, donde partidos que no postularon a las alcaldías obtuvieron alcaldes. Sí, claro. Está el caso del Chacao, el Latillo, el caso de Baruta y de Los Alias, José Fernández, mi amigo José Fernández. Esos 4 alcaldes pertenecen a un partido político que no postuló con su tarjeta a las alcaldías, pero sí postuló a través de otras tarjetas. Pero la pregunta aquí que se hace mucha gente, y perdóname que te atrape un segundito aquí, Luis, es que a veces piensan que esa abstención convocada por los partidos que hoy integran MUD fue más producto de presiones de opinión pública, mucho más tratando de ver a futuro cómo capitalizar en el medio de la crisis los distintos partidos, que a lo mejor una razón de fondo, es decir, que la abstención a la alcaldía era un paso 1 necesario para después un paso 2, un paso 3, un paso 4. Pareciera que, de acuerdo con algunos analistas muy serios, como John Magdaleno, por ejemplo, que señalan que entre las dos opciones que optó la Mesa de la Unidad del año pasado, la oposición política el año pasado, que fue participar en las regionales y después abstenerse en las alcaldías, tanto una como otra lo hicieron de la peor manera posible. Participaron en las regionales sin tener a lo mejor los cuadros muy bien estructurados, testigos de mesa, haciendo lo mejor posible para hacer la mejor participación. Y después se abstuvieron en las alcaldías, haciendo sencillamente también lo peor cuando se abstiene, sencillamente como contemplando un proceso sin hacer una abstención activa, permanente, de protestas, de trancas, etcétera. ¿Cómo fue esto? O sea, ¿a qué respondió realmente la decisión de no ir por parte de la Mesa de la Unidad? Cuando yo te hago referencia a todo lo que ocurrió desde el 2015 en adelante hasta la fecha actual, lo hago en el interés constructivo de explicar por qué nosotros perdimos en las regionales 4,5 millones de votos aproximadamente. De 8,5 millones que sacamos en las parlamentarias bajamos a 4 millones. El gobierno mantuvo sus 5 millones de votos, que es lo que moviliza en cada proceso electoral. Si nosotros hubiésemos mantenido la votación del 2015 en las regionales, hubiésemos ganado al menos 16 gobernadores, Oscar. Ahora, ¿qué produce esta abstención? La inconsistencia en el liderazgo político, la incoherencia en el liderazgo político. Y el tema de la opinión pública es un tema que los politólogos hemos venido estudiando durante mucho tiempo, pero en el ejercicio del liderazgo, Oscar, a veces tú tienes que fijar criterios que incluso vayan a contrapelo de la opinión pública, porque dirigir, orientar, coordinar, articular, implica fijar posiciones. Y si tú consideras que una minoría o incluso una mayoría eventual de la opinión pública está equivocada, tú tienes que decirlo, tienes que asumir una posición. De eso se trata el ejercicio de liderazgo. Y eso a veces incluye pagar los costos de asumir una posición que muchas veces no puede ser bien interpretada por una minoría o una mayoría determinada. Esas inconsistencias en el liderazgo nos quitaron la mitad de los votos en las elecciones regionales. Y luego en las municipales bajamos a 3 millones de votos. Es decir, si nosotros hubiésemos mantenido un mensaje coherente y consistente y le hubiésemos dicho a la gente la verdad, probablemente el resultado hubiese sido otro. ¿Piensas que a lo mejor eso es una de las causas que hace posible que en la última medición de Data Analysis que salió publicado estas semanas, prácticamente se tocan las identificaciones partidistas entre los que siguen el PSUV y los que siguen los partidos de la oposición, que están prácticamente a 28 puntos? Bueno, incluso hay otro dato que es mucho más, yo diría, preocupante. Cuando tú chequeas, de acuerdo a los números de Data Analysis y de otras encuestadoras, cuál es la afinidad del ciudadano con los partidos, la sumatoria no llega al 18%. Es decir, en el universo de la opinión pública venezolana, apenas un 18% se siente identificado con organizaciones políticos partidistas. Tienes un 82% que no tiene ninguna identificación con el liderazgo político. Y eso es un campanazo que tenemos que escuchar los políticos con mucha atención. A la gente hay que hablarle con la verdad, Oscar. Aunque en un momento determinado pueda ser una verdad que le incomode. Pero los políticos no pueden estar levantándose en la mañana, abrir el Twitter y con base en lo que aparezca allí, entonces seguir esa ola, surfear la ola de la opinión pública. Señores, estamos conversando con Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista. Vamos a hacer un pequeño corte con nuestros anunciantes y al regreso, Luis, vamos a seguir hablando de otras verdades que están en este proceso que en este momento atrapa la conmoción y la atención del país. Ya venimos.
Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Bueno, seguimos con este Buen Provecho entrevistando a Luis Augusto Romero, quien es secretario general de Avanzada Progresista, y recordamos para quienes nos quieren seguir y nos siguen que nuestras redes están abiertas para ustedes. Hay algunos problemas de señal en la señal abierta de amplitud modulada. Tenemos nuestras redes a través de nuestra plataforma digital rcr.tv, en Periscope nos consiguen en RCR750 y en Facebook Live también a través de nuestra cuenta RCR750. Y estamos también en YouTube registrando saludos de gente que dice cualquier cantidad de inquietudes que me parecen que ya vamos a ir a darle un poquito de paso también a la gente que se comunica con nosotros. Ellos han dejado un punto en el aire y era que efectivamente pareciera ser, por este relato descriptivo que nos das, y te lo agradezco que lo hagas por nuestros micrófonos, porque estos son cosas que quedan como documentos para la historia, Luis, que cuando un entorno político es tan móvil, tan difícil, tan amenazante, tan cambiante además, ¿no?, donde lo que caracteriza este entorno político es la incertidumbre, no queda mejor política que abrazar los principios y abrazarse esas grandes coordenadas, que es lo que hace posible que se puedan visualizar y percibir y por supuesto también aplaudir las consistencias políticas. La pregunta entonces sería esta. Ustedes hicieron, me imagino, algún tipo de evaluación importante con respecto a lo que está pasando en la Venezuela de hoy, y cuando sus correligionarios de otrora la Mesa de Unidad Democrática asumieron también abstenerse en este proceso electoral presidencial, es porque, imagino yo, ustedes pudieron evaluar efectivamente que hay mejores condiciones para participar activamente en este proceso electoral que para abstenerse en este proceso convocado por el Consejo Nacional Electoral para el 20 de mayo. Bueno, fíjate, Oscar, pretender obtener condiciones óptimas de un régimen como este, de un gobierno como este, tramposo, tracalero, autoritario, es un acto de ingenuidad. Jamás vamos a tener condiciones óptimas por parte de este gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar, siendo mayoría, como lo recogen todas las encuestas, donde casi el 80% de los venezolanos repudian, rechazan esta tragedia histórica en la que se ha convertido el gobierno de Nicolás Maduro? Y además esas mismas encuestas señalan que casi el 60% de los allí, de las opiniones allí expresadas, están en disposición de movilizarse a votar. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para comprender que el voto masivo es la herramienta para desalojar a este gobierno sin hacernos matar en las calles? Y no estoy hablando de un hecho inédito, en el 2015 lo logramos. Y te voy a utilizar otro ejemplo que va a ser muy polémico. Nosotros ganamos 5 gobernaciones en las elecciones regionales. ¿Por qué se gana en Mérida y en Táchira? ¿Y por qué se pierde en Miranda? Bueno, porque no se hizo el trabajo, Oscar. En Miranda hubo un 30% de mesas descubiertas.
y además hubo una baja sensible del voto opositor. La gente de los municipios Chacao, Baruta y Latillo, que a veces alcanzan cotas altísimas de participación de 70, 75%, apenas fueron a votar el 55%. Entonces, esa abstención de esos ciudadanos de clase media que siempre han sido opositores y que siempre se movilizan a defender sus alcaldes, como lo hiciste tú en los Altos Mirantinos, para que Josi continuase siendo alcalde de San Antonio. Bueno, esa merma en la participación y esos fallos terribles en la cobertura de los centros de votación se tradujo en un descalabro en el Estado. Ahora, Luis, hay articulistas y sobre todo Thais Peñalver, que comparte con nosotros estos espacios, que señalaron recientemente, y lo han escrito de una manera además creo que muy generosa, cómo esta abstención ha sido prácticamente inculcada en la cultura política del venezolano. Sabemos que desde el 2004 se gritó fraude, en otras oportunidades se ha reiterado que hay posiciones de fraude, es decir, la gente como que tiene también una especie de expectativa aprendida con respecto al tema de la abstención. No es fácil para la gente asumir, efectivamente, participar de un proceso cuando todas las voces por todos lados repiten y reiteran el tema de la abstención electoral. ¿Cómo ustedes piensan revertir este asunto? Porque este es un tema que está allí de fondo, insisto, no solamente un tema de coyuntura por condiciones. Hay gente que desde hace mucho tiempo tiene bastantes sospechas con respecto al Consejo Nacional Electoral y sin embargo lo que había podido un poco paliar esa especie de cultura abstencionista que se está lamentablemente constituyendo en el país, bueno, viene incluso desde las posiciones de Teodoro Pekov cuando era director de Tal Cual, ¿te acuerdas? Que él señalaba efectivamente que la política era de los políticos y que ya basta, por ejemplo, las campañas que en aquel momento fueron identificadas con Súmate, del cual yo formé parte, que en cierta manera hacían dudar sobre la credibilidad y validez del voto. Pero hoy en día nuevamente ese gran panorama se instala en el país. ¿Cómo enfrentar ese tipo de corriente que se está instalando y sobre todo revertir esa cultura? El arma de los demócratas, Oscar, es el voto, y la ciudadanía tiene el derecho y el deber de manifestarse en múltiples ámbitos de la vida ciudadana. Pero hay un compromiso ineludible con la democracia, que es el ejercicio del sufragio. Cuando yo voto, estoy haciendo un acto de reafirmación, es decir, aquí estoy, no me rindo, no me la calo, estoy votando, estoy presente. La abstención no conduce a nada. Nosotros en el 2005 transitamos ese camino. Y los que plantearon el tema de la necesidad de abstenerse hablaban de que íbamos a deslegitimar al gobierno, o incluso en aquel momento era una asamblea parlamentaria, recuerdo, íbamos a deslegitimar la Asamblea Nacional. Bueno, ¿qué ocurrió? Que el gobierno ganó todas las curules de la Asamblea Nacional y tuvo 7 años de paz legislativa. En el 2015 concurrimos a votar, y aunque algunos puedan decir, bueno, por eso no sirvió de nada, porque después la Asamblea la mutilaron, pero fue el conflicto en la Asamblea el que generó toda una cadena de sucesos políticos que pusieron a Venezuela en el tapete internacional. Si no hubiésemos tenido esa mayoría, esas 2/3 partes de diputados allí que el gobierno paulatinamente fue cercenando, es cierto, no hubiésemos podido dar las batallas que hemos dado en todos estos años. Entonces, yo lo que creo es que tanto la ciudadanía como el liderazgo político tienen que aprender de sus errores. La gente se ha dado cuenta que el camino de la abstención no conduce a nada. Y si bien es cierto que este es un gobierno que va a intentar robarnos el voto, va a depender de los ciudadanos también defender su derecho, y que no se limita solamente a depositar o en este caso apretar el botón, sino también cuidar los votos y asistir al conteo, las auditorías ciudadanas, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 98, Oscar, Hugo Chávez fue electo presidente, sin partidos políticos, sin maquinaria prácticamente. Solamente el MAS lo estaba acompañando, que es un partido, como tú sabes, partido en el cual milité, por cierto, un partido mediano, no es un partido con una implantación nacional en los 335 municipios. Es decir, el MAS no era una garantía que le iba a cuidar los votos a Chávez. Y sin embargo, Chávez ganó porque la ciudadanía se involucró. En este momento yo siento que están dadas todas las condiciones, estoy convencido que están dadas todas las condiciones para salir de este gobierno, porque aquí lo que está en juego, Oscar, es la vida de la nación y la vida de cada uno de nosotros. Este gobierno nos va a matar de hambre si nosotros no lo desalojamos el próximo 20 de mayo. Y esto tiene que ver con un compromiso individual de cada uno de nosotros para ir a votar y defender los votos. Bueno, pero fíjate que el candidato Javier Bertucci, por un lado, y antes el candidato Luis Alejandro Ratti, declararon que se iban a retirar de la contienda porque según su percepción no se ha ido respetando las condiciones electorales y al parecer, según dicen, no se van a terminar de mantener pues estas condiciones electorales del acuerdo que se firmó el 2 de marzo, que se firmó el acuerdo en el Consejo Nacional Electoral y a petición o propuesto por
Estibisay Lucena. ¿Ustedes siguen manteniendo conversaciones con el gobierno y con el Consejo Nacional Electoral para preservar esas condiciones electorales? Allí se designó una comisión donde está expresado el candidato del gobierno, Nicolás Maduro, y también estamos representados, tenemos representantes, los otros candidatos e incluso los partidos que apoyan la opción de Henry Falcón. Se han hecho auditorías, hemos participado, hay situaciones que no se han resuelto, seguimos presionando. Nosotros creemos que la candidatura de Falcón y las otras candidaturas, la de Bertucci, la de Ratia, la de todos los venezolanos que han puesto su nombre para ser considerados por los ciudadanos, son herramientas para pelear las condiciones. Es decir, la candidatura es una herramienta para exigir condiciones, para exigir mejores condiciones. Nosotros fuimos a la... Bueno, perdóname, es indudable. O sea, sería absurdo pedir condiciones si tú no tienes candidato. Exactamente. Sería por lo menos más difícil de creer, ¿no? Pero es que es un acto que estaría matizado por múltiples contradicciones. Así es. Estás pidiendo condiciones para qué si no vas a participar. Nosotros fuimos a las Naciones Unidas, fuimos recibidos por el subsecretario general Feldman de las Naciones Unidas y ahí les pusimos una serie de situaciones que ameritaban que la ONU enviase una comisión de evaluación al menos, que está dentro de las atribuciones que tiene el secretario general. No necesariamente tiene que pasar por el Consejo de Seguridad, ni mucho menos por la Asamblea General. Estamos esperando respuesta de la ONU. Ojalá sea positiva. Tenemos informaciones de que el Centro Carter está dispuesto a enviar una comisión, que el Parlamento Europeo también está considerando enviar una comisión de observación. Es decir, yo lo que quiero decir con esto es que jamás vamos a obtener de este gobierno condiciones óptimas. No, eso es claro. O sea, es natural entender, y eso lo entendemos, me imagino yo, todo aquello que nos preocupa en serio la situación del país, que frente a un autoritarismo de este tipo, que cada vez es menos competitivo, ojo, y no menos competitivo porque no quiere competir, sino porque pierde capacidad para competir. Evidentemente no vamos a conseguir ningún tipo de condiciones justas, limpias y transparentes, como efectivamente fue la prédica de Súmate desde el 2004. Eso, por supuesto, es imposible. Pero también hay que señalar, Luis Augusto, de que tenemos 11 condiciones electorales y la gente se está concentrando en una sola, que es la observación de Naciones Unidas. Pero hay 10 restantes. Y mira, y quiero aprovechar esta oportunidad por lo menos para pasar revista a alguna de ellas, para que nos digas más o menos qué consiste. Fíjate, hay una condición que se refiere a la equidad en el acceso a los medios públicos y privados y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. ¿Cómo va manejándose eso? Bueno, fíjate, yo tengo una entrevista hoy a las 3:30 vía telefónica con una radio, la Radio del Sur, creo que se llama, que pertenece a un conglomerado de emisoras progubernamentales. Estoy invitado la semana que viene a un programa en Canal 8. Hay algunos asomos. Yo no estoy diciendo con esto que es que las condiciones son absolutamente equitativas. Insisto, que este gobierno genere condiciones de igualdad para competir es una ingenuidad, pero sí hay algunos asomos. Nosotros hicimos un reclamo muy fuerte por la última cadena de Nicolás Maduro, que tuvo un matiz evidentemente electoral. Eso es una forma de hacer valer los derechos, mantener el reclamo. Bueno, digamos que esta condición se está monitoreando. Yo te puedo decir que algo se está moviendo. Okay. A mí jamás me habían invitado antes en el breve tiempo que estoy a un programa de opinión del gobierno. ¿Y en las elecciones de 2015 hubo algunas invitaciones sobre ese particular? No recuerdo. Yo creo que no recuerdo ninguna tampoco. Mira, la segunda importante que te quiero señalar es qué está pasando con la ingeniería de los centros, la distribución de los centros. ¿Se está respetando? Bueno, allí tenemos, yo debo decir, por cierto, y aprovecho esta oportunidad para reconocer el mérito de Luis Emilio Rondón. El rector Rondón ha tenido una actitud muy valiente y firme en la defensa de las condiciones electorales. Y nosotros integramos esta comisión con algunos compañeros del partido y de otras organizaciones políticas que saben de este asunto, y puedo decirte que hemos avanzado sustancialmente. Te adelanto esta primicia. La semana que viene vamos a hacer un balance de qué cosas hemos logrado para decirle al país, por aquí vamos. Y este es el camino que tenemos que transitar, pero necesitamos la ayuda de todos ustedes, de los venezolanos, para que no desfallezcan en lo que es fundamental, Oscar, que es que hay que ir a votar el 20 de mayo. Si votamos, ganamos y podemos salir de este gobierno que ha convertido la vida de los venezolanos en un padecimiento, en una tragedia, en una desgracia. Hoy amanecimos con 3 ceros menos en el cono monetario. Todo el mundo sabe que esto es un truco de mago barato, que nadie se lo cree. Vamos a ser más pobres, y cualquier reforma económica que se plantee, que vaya dirigida al bienestar de los ciudadanos, solamente será posible si desalojamos con votos a Maduro de Miraflores el próximo 20 de mayo. Si votamos, ganamos. Eso parece ser efectivamente lo que recoge también la encuesta de Data Análisis, que en un cara a cara entre Falcón y Maduro le da a Falcón 38 puntos como piso, con toda posibilidad de crecer, y un techo a Maduro de 25 puntos.
Esto parece entender que de verdad que será necesario, incluso sabiendo pues cuáles son las condiciones adversas, que al final en las mesas, en esa mañana del 20 de mayo, que surgen cosas como siempre surgen en otros procesos previos, inesperadas. ¿Basta con este piso de Falcón para derrotar a Maduro? Yo siempre he dicho que para ganarle a este gobierno hay que actuar como, no sé si recuerdas, bueno, nosotros que tenemos ya cierta edad lo podemos recordar. Usted, profesor. ¿Te acuerdas? Cuando los boxeadores venezolanos iban a Japón a pelear, que tenían que noquear, porque juro. En las tarjetas siempre les robaban la pelea. A este gobierno hay que noquearlo con votos. Nosotros si nosotros nos movemos y movilizamos 10 millones de votos, aquí no hay forma, incluso un poco menos, no hay forma de que este gobierno nos pueda escamotear el triunfo. Pero eso implica una movilización masiva y una organización efectiva de vigilancia y preservación del voto. En eso estamos trabajando. Nosotros somos un partido muy joven, apenas tenemos 4 años. El partido Copelli es un partido muy importante también, y el MAS también, pero es que el problema no es de partidos políticos. Aquí lo que nos estamos jugando es un modo de vida. Aquí nos estamos jugando la democracia entendida como la capacidad de cada ciudadano para forjarse libremente su futuro y su destino. Y este gobierno lo que nos conduce, como ya te dije, Oscar, a una situación de absoluta precariedad, por no decir a una situación de descoyuntamiento de todo lo que significa una sociedad moderna. La gente está pasando hambre y tú lo ves en las calles, cómo hurgan en las basuras. La gente se muere de mengua en los hospitales. Nuestros jóvenes están migrando ya no por avión, se van a pie por la frontera. Uno lee el periódico todos los días y se entristece ver cómo estamos perdiendo el recurso más importante de un país, que es su mano de obra, su juventud, incluso profesionales. Universitarios se están yendo, las universidades se están quedando sin profesores. El drama que estamos viviendo es terrible. Frente a esto, la pregunta es: ¿cuánto tiempo más vamos a esperar las condiciones óptimas para derrotar con votos a Maduro? ¿Hay tiempo para eso? En esa pregunta no hay que tiempo tú haces, para eso. En esa pregunta que tú haces, yo podría entonces concluir que para ustedes el mayor obstáculo no es tanto la campaña que se hace desde el gobierno a favor de Maduro, como la campaña que se hace desde el sector de la oposición a favor del abstencionismo. Voy más allá. Yo creo que el candidato del gobierno ya no es ni Maduro. El candidato del gobierno es la abstención. El gran enemigo a vencer aquí es la desesperanza aprendida, ese viejo concepto que los sociólogos y los politólogos manejamos. Aquí hay que convencer a la gente que hay un camino por transitar. Falcón ha dicho en su acto de presentación del comando de campaña que este es un gobierno de un solo periodo. Falcón no aspiraría a la reelección. Incluso planteó la necesidad de dar un debate público abierto para ver si se reduce el periodo a 4 años. Estamos dispuestos a dar ese debate. Entendemos que este es un gobierno de transición, pero también estamos planteando soluciones para el problema de la gente. Hemos planteado la necesidad de la dolarización de la economía. Vamos a hablar de esas cosas al regreso, Luis. Vamos a hacer un pequeño corte y sobre todo para ver qué conversaciones pueden haber y qué están haciendo ustedes con respecto a algunos partidos que hoy integran la MUD, que a lo mejor es posible que al menos algún tipo de pacto o acuerdo de no intervención en las últimas semanas electorales se pueda lograr. Vamos un momento al corte y regresamos entonces y seguimos nuestra conversación con Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Tú eliges el destino y tu viaje en primera clase hace de tus vacaciones una experiencia única e inolvidable. Disfruta de nuestras promociones de Semana Santa en Los Roques, La Tortuga, La Gran Sabana, Margarita y Mérida. Reserva ya al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. Ciudadano, conoce tus derechos. El Estado violenta los derechos humanos de los presos políticos al recluirlos en centros de detenciones bajo condiciones denigrantes que también afectan a sus familiares. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao.
¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Bueno, volvemos con esta entrevista exclusiva, especial, a Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista. Aquí están muy movidas las redes sociales, los chats están también muy despegados. Hay una pregunta que hace Alexis Lara, que siempre nos sigue todos los viernes aquí en Buen Provecho, y te la dejo ya de entrada. Tengo que hacerlo. ¿Cómo no? ¿Qué dice Alexis? Dice: profe, pregúntale al invitado que si se juramentarían en la constituyente comunal si ganan las elecciones. Fíjate, imaginen este escenario. 21 de mayo, Henry Falcón presidente. Esa fiesta de pueblo arrasa con la Asamblea Nacional Constituyente. Habría un descalabro del escenario político, del cuadro político del gobierno internamente. Sería prácticamente imposible que ni la Asamblea Constituyente ni ese planteamiento del gobierno de que entregaría la transición en febrero del año siguiente, todo eso se replantearía. Un presidente electo con una fiesta de pueblo, ¿cómo frena un organismo ilegítimo con tanta precariedad institucional como esa Asamblea Nacional Constituyente que es desconocida por buena parte de los países occidentales? Eso no está planteado. Yo estoy seguro que un triunfo de Falcón sería un terremoto político que se llevaría por el medio de la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, por aquí nos dicen, oye, hay varias preguntas, hay gente que está molesta, ¿vale? ¿Cómo es posible que estén molestos por un programa como este? Por Dios, más bien pasen a intervenir y hagan preguntas como la que le leí con mucho gusto a nuestro querido amigo Alexis Lares. Mira, un asunto importante que lo dejamos al aire. Y es que se presume en buena medida de que ustedes siguen teniendo relaciones con los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática. Deben tener. Por supuesto. Bueno, se reúnen, conversan. Lo cual es normal, eso es la esencia de la democracia. Porque yo he visto en algunos dirigentes de la mesa, de diversos partidos, que se sienten, caramba, un poco incómodos cuando les preguntan acerca de si van a intervenir, si van a hacer lo posible para que el 20 de mayo no se logre una participación más importante por parte de quienes van a votar por Falcón ese día del 20 de mayo. ¿Ustedes tienen algún tipo de expectativas o tienen algunas conversaciones que hagan posible que esta gente, de que los partidos políticos no intervengan al menos el 20 de mayo? Tenemos muchas expectativas y son expectativas fundadas sobre bases reales. Yo no voy a mencionar nombres porque es un tema delicado, pero sí mantenemos comunicación permanente con buena parte del liderazgo de esos partidos de la MUD que oficialmente han manifestado que no van a participar en el proceso. Pero muchas de esas individualidades nos han dicho también oficiosamente que contemos con su apoyo. Yo estoy seguro, Oscar, que en la medida en que la candidatura de Falcón vaya cobrando forma, como lo está haciendo, desde hace 3 días estamos en el oriente del país. Falcón estuvo en Cumaná, ayer estuvo en El Tigre, hoy está en Puerto Ordaz. En la medida en que esa candidatura vaya cogiendo fuerza, el liderazgo político se vaya dando cuenta que efectivamente la gente quiere salir de Maduro, pero que no quiere hacerlo haciéndose matar en las calles, sino quiere hacerlo como los países civilizados resuelven sus problemas, a través del voto. En esa medida ese liderazgo político va a ir reconfigurándose. Yo pudiera decirte, te puedo decir un nombre, pues nosotros mantenemos en este caso Henry Falcón, una comunicación permanente con Enrique Capriles, quien ha sostenido su intención de ayudar en lo que sea necesario para transitar este camino. Y está considerando, eso hay que respetárselo, él tendrá sus tiempos, su posición con respecto a participar o no en el proceso electoral. Puede que ratifique que no quiera participar o puede que cambie de opinión. Ese es su derecho y lo respetamos. Pero mantenemos una comunicación permanente con él. Mantenemos comunicación permanente con algunos líderes del partido Un Nuevo Tiempo. No es casual que Luis Florido, después que asumió una posición tan dura con respecto a la diligencia en la ONU, haya dicho, después que dijo que no deberían venir, Luis Florido haya cambiado de opinión y él mismo haya dicho que venga la ONU. Es decir, todo esto es un trabajo de lobby que, como tú bien sabes, Oscar, no puede estar bajo los focos de la opinión pública. Es un trabajo subterráneo, es un trabajo de construcción de consensos
nada fácil, porque la opinión es plural, a diferencia del pensamiento único del gobierno. En la oposición democrática conviven buena parte del abanico de las corrientes ideológicas, por llamar de alguna manera, de las corrientes de pensamiento del panorama venezolano. En todo caso, lo que te quiero decir es que nosotros tenemos expectativas muy positivas y muy bien fundadas en las conversaciones que venimos sosteniendo. Pero es muy público y notorio también, Luis, no hay que ser experto electoral para estas cosas, que una observación internacional como reza en el acuerdo, es muy difícil que venga a Venezuela en este lapso de 59 días que nos separan del 20 de mayo. Es muy difícil porque, entre otras cosas, como nos dijeron los funcionarios de la ONU también está sometida a muy fuertes presiones. Hay un lobby abstencionista que tiene una expresión internacional que hace, que ejerce presiones en esos organismos, y probablemente en el supuesto de que la ONU decida no acudir, sin duda va a ser producto de esas presiones a las cuales está sometida esa instancia internacional. Ahora, como te dije, tenemos otros compromisos mucho más firmes, como el caso del Centro Carter, el caso del Parlamento Europeo, que han manifestado su interés en enviar unas observaciones al proceso electoral. Repito, esperar que este gobierno nos dé unas garantías óptimas es perder el tiempo y es un acto de ingenuidad. A este gobierno hay que arrancársele lo que se pueda en términos de condiciones para ir al proceso, y hay que noquearlo, como te dije, con el voto masivo, que es el verdadero antídoto para evitar cualquier trampa. 59 días nos separan al 20 de mayo. Por lo menos desde el estudio clásico de Lasserfield y Bertelson, El pueblo elige, sabemos que las campañas electorales solo se ganan manejando 3 grandes variables: un buen candidato, una buena organización y un buen mensaje. De aquí en estos 59 días, ¿cómo se están manejando esas 3 variables? Tenemos un extraordinario candidato, tenemos un candidato que ha dado muestras evidentes de pulsar el sentimiento del pueblo venezolano. Henry Falcón fue un gerente exitoso tanto en la alcaldía de Barquisimeto como en la gobernación del estado Lara. Tenemos un candidato que tiene una característica muy particular, y probablemente esto le disguste a algunos de los oyentes del programa. Henry Falcón viene del chavismo. Henry Falcón es apreciado por la base chavista, muerde en el chavismo, y ese es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno con esa candidatura, que en el chavismo intermedio y en el chavismo de a pie, Henry Falcón tiene mucho apoyo, pero también tiene apoyo en los sectores populares que adversan al gobierno. Nuestro gran trabajo también, y esto forma parte como te decía, del ejercicio de liderazgo, es convencer a los sectores abstencionistas, buena parte de ellos en la clase media, que están muy radicalizados, y repito, con razón, por las inconsistencias del propio liderazgo político. La gente está molesta con los políticos, está enfadada con los políticos, está incluso iracunda con el liderazgo político, porque no hay un mensaje claro. Nosotros mantenemos el voto como ejercicio fundamental de la democracia, y lo hemos dicho y lo sostenemos, aun cuando esto en muchas oportunidades, entiendo que actualmente también, nos genera un costo político, y que se expresa por lo menos, por ejemplo, en los mensajes que tú estás recibiendo actualmente en las redes. Pero de Henry Falcón y Avanzada Progresista jamás dirán que hubo incoherencia. Nosotros hemos mantenido una sola posición, usted puede estar de acuerdo o no con nosotros, pero siempre hemos mantenido una posición y un camino. La salida de este gobierno es constitucional, pacífica, cívica y electoral. Con respecto a la organización, Luis, ustedes que son un partido básicamente regional del estado Lara, ¿cómo manejarse a nivel nacional para una contienda electoral de esta envergadura y sobre todo de este ventajismo del gobierno? Bueno, fíjate, Avanzada, a pesar que es un partido que tiene sus orígenes en el estado Lara y luego se expandió en la zona sector occidental, nosotros logramos validar nuestro partido en el proceso que convocó el CNE. Intentamos validar en todos los estados, validamos en 14 estados. Eso denota que el partido ha venido creciendo. No obstante, también sería una irresponsabilidad de mi parte y una ingenuidad y un ejercicio fatuo de pedantería decir que con la fuerza de Avanzada nosotros garantizamos la maquinaria electoral. No, eso no es así. Ni siquiera los 3 partidos de la alianza que apoyan a Henry Falcón, Avanzada Progresista, el Movimiento al Socialismo y COPEI, pudiéramos resolver el tema de la maquinaria. Y eso es clave, Oscar, porque si no cuidamos los votos, si no tenemos testigos en los centros de votación, pues sencillamente el gobierno hace lo que le da la gana, hace lo que sabe hacer, que es la trampa. Ahora, repito, en el año 2015 cubrimos las mesas, hicimos la tarea y pudimos ganar. Pero estamos en el 2018, Luis. Vamos a hacer el último corte del espacio. Venimos
Al regreso, con una preguntita que deja aquí Hugo Duarte, que me está haciendo una apelación, dice profesor Vallés, no se deje engañar y mucho menos convencer. Hágale las preguntas incómodas. Al regreso, cerramos con las incómodas, Luis. Bien bueno. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. En Vele Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vele Group, aliados en compras y envíos. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @rcr750. Bueno, aquí Alexis Lares dice, el profe no le va a hacer ninguna pregunta incómoda, es muy dulcito. Bueno, estos son los amigos que siempre nos acompañan en Buen Provecho, ustedes saben muy bien. Estamos tratando de darle un corte a esto para tratar de abrir las compuertas de este espacio, al menos al diálogo que debemos empezar a generar entre todos para tratar de entendernos. Lo importante aquí es saber muy bien cuáles son las posiciones para luego, frente a ellas, tener también una posición sobre la cual sostener nuestros propios puntos de vista. Hay una pregunta aquí al cierre, mira que nos quedan minutos apenas para cerrar. Yo la voy a leer textualmente porque se la traje deliberadamente a él. Y es la siguiente, la pregunta del cierre. Dice así: en los procesos electorales de cualquier país del mundo, los candidatos que se inscriben siempre quedan en libertad de mantener o retirar sus candidaturas. Es un derecho, pues. Esto lo sabe muy bien el gobierno. Y las elecciones conjuntas de legisladores regionales y concejales municipales busca efectivamente comprometer las candidaturas con sus equipos locales y estadales y subirle el costo de una salida o de una renuncia a la candidatura presidencial. Sin embargo, si en estos 59 días de campaña que quedan se produce un deterioro insalvable e invencible de las condiciones electorales acordadas el 20 de mayo, ¿se retirarían del proceso electoral? En otras palabras, un eventual retiro está presente en el tablero de opciones de la estrategia del comando de campaña, como todo comando electoral debe tenerlo presente. Bueno, los políticos nos manejamos con escenarios. Yo recuerdo una frase de Teodoro frente a una situación como esta, similar, y Teodoro dijo, bueno, cuando lleguemos a ese puente vemos cómo lo cruzamos. En este momento, Oscar, yo puedo decirte con total responsabilidad que esto es una candidatura que no llegó para un subcampeonato ni para un segundo lugar. Esta candidatura está aquí para ganar. Podemos ganar y en las condiciones actuales, te repito, aún falta mucho por reclamar y mucho por mejorar. Pero en las condiciones actuales, si salimos a votar masivamente, podemos ganar. Nosotros en este momento no tenemos planteado retirarnos, por el contrario, hemos iniciado una gira por Oriente y apenas estamos en el primer inning y ya estamos ganando. Y el otro equipo se ve perdedor y la gente se está entusiasmando y hay un clamor nacional por salir de este gobierno. Tenemos una meta clara, un candidato que sabe a dónde va, tenemos la propuesta de la dolarización. Por cierto, en un país donde todo está dolarizado salvo el ingreso. Aquí a la gente hay que hablarle con la verdad. Aquí todo, y todo el mundo lo sabe y lo padece cotidianamente, que cuando usted va a comprar algo tiene precios de dólar, pero su salario se quedó rezagado en unos bolívares que no sirven para nada. Es por eso que nosotros estamos planteando dolarizar el salario. Y eso es una propuesta económica modernizante que ya han aplicado otros países con éxito, como es el caso de Ecuador. Pero termino diciéndote, la candidatura de Henry Falcón es una candidatura que llegó para ganar
y en este momento estamos creciendo y estamos pasando por un excelente momento. El recall, el retorno, la respuesta que hemos obtenido de la gente ha sido muy positiva. Sabemos que hay mucho por hacer, con mucha humildad lo entendemos así. Nos corresponde llevar este mensaje de esperanza por todo el país, pero repito, si votamos, ganamos. Bueno, ha sido la palabra y las palabras de Luis Augusto Romero en este primer inning. Esperamos en el quinto entonces, Luis. Seguramente. Este programa ya está grabado, lo tenemos allí, está disponible y por supuesto nosotros siempre lo tenemos en archivo. En el quinto inning te llamamos a ver si aún sigues con ese entusiasmo y esa perseverancia. A lo mejor ya el otro equipo habrá abandonado probablemente. Bueno, vamos a ver. De todo caso, bueno, después de Semana Santa venimos el viernes siguiente a Semana Santa con un invitado de lujo también por parte del Frente Amplio, porque aquí vamos a darle cabida a todas las voces y a todos los puntos de vista con el respeto que, como hemos visto, por cierto, hemos tratado Carlos, a Luis Augusto. No quería cerrar sin decir que nosotros coincidimos en el 98% con todas las propuestas del Frente Amplio. Tenemos una pequeña diferencia, que creemos que podemos derrotar al gobierno con votos. En todo lo demás coincidimos. Bueno, y el candidato también, no creas. Es posible que el candidato sea la segunda diferencia. Pudiera ser. Ese es el otro 1%. Bueno, muchachos, mucho gusto en haberte tenido por acá, Luis Augusto. Muchachos que nos siguen por todas las redes sociales, amigos, ciudadanos, todos. Hasta el próximo. Buen provecho el próximo lunes. Dios mediante. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.